Bienvenidos a Libertad y Democracia, el programa del Inter-American Institute for Democracy de Radio y Televisión Martí, para promover y defender la democracia en las Américas y denunciar a los regímenes dictatoriales que oprimen a los pueblos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Hoy día, para introducir nuestro programa, vamos a hablar de un tema esencial que tiene que ver en la defensa de la democracia y en la recuperación de la democracia. Es la unidad. La unidad considerada desde el punto de vista de los pueblos, de los dirigentes, de los líderes, de la oposición y de la resistencia en los países que están ocupados por las dictaduras del socialismo del siglo XXI o del castrochavismo. Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Ustedes saben que en todos y cada uno de estos países hay luchadores por la libertad y la democracia, gente que pone en riesgo su vida, su patrimonio, su familia, su seguridad personal, para denunciar y buscar la recuperación de las condiciones normales de vida en sociedad, que son condiciones de libertad, condiciones de tolerancia, condiciones que respeten los derechos humanos. En ese sentido, estamos viviendo hoy día las luchas intensas de los pueblos de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua y de Bolivia, que en diferentes escenarios, pero con el mismo objetivo de recuperar la libertad y la democracia, se expresan, denuncian, se manifiestan, ponen en riesgo sus vidas, se someten a ser presos políticos, a ser torturados, a ser exiliados. Y una de las cuestiones que salta en el análisis, en la noticia de prensa, en la expectativa de la gente, es que a veces vemos procesos paralelos, procesos diferentes que están buscando el mismo objetivo y no se da la reclamada unidad. ¿Por qué no hay unidad en toda la gente y en todos los frentes que luchan contra la dictadura de Venezuela, aunque en determinado momento sí eso se presenta? ¿Por qué no sucede lo mismo en Cuba, en Nicaragua y en Bolivia? La unidad es absolutamente deseable y una de las razones por las que tarda en suceder es que tardamos en entender que el proceso de unidad en la recuperación de la democracia se maneja en dos etapas. La primera etapa de la que estamos hablando es de la unidad para recuperar la libertad y la democracia. Y la segunda etapa es un proceso diferente de unidad para disputar democráticamente el poder una vez que ha retornado la democracia. Y en todos estos países sometidos por las dictaduras, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y en Bolivia, estamos en esa primera etapa, donde es necesaria la unidad, que no es una unidad ideológica. Se pueden reunir igual gente que tiene tendencias de derecha, de izquierda, posiciones ideológicas diferentes para recuperar la dictadura, porque el adversario común es el dictador, es el régimen dictatorial castrochavista que oprime el país. No se trata de una unidad de carácter programático. Se puede pensar que la forma de estructurar el país es diferente, es correcta, se pueden tener percepciones sobre lo que debe ser un plan de gobierno, pero ese no es el momento para hablar de eso, porque primero hay que recuperar la democracia, hay un adversario común, de nuevo, el dictador, el régimen dictatorial castrochavista que oprime el país y que oprime al pueblo, y cuando se recupere la democracia, se marca el punto de quiebre en el cual todos nuevamente pueden hacer valer su ideología, pueden hacer valer sus puntos de vista, su plan de gobierno, sus concepciones políticas, porque el escenario de libertad y democracia es el escenario para discutir aquello. Estas reflexiones simplemente para decir que la unidad en contra de las dictaduras es una unidad de carácter esencial, es una unidad de principios, es una unidad de fundamentos filosóficos que no tienen que ver con ideología, con programa, con color o participación política, tiene que ver con el simple hecho de recuperar la libertad y la democracia, y eso es lo que estamos viendo y quisiéramos ver más fuertemente en Venezuela. Eso es lo que tiene que estar pasando en Cuba, en Nicaragua y en Bolivia, y que tiene una grave amenaza, que es la amenaza de los denominados opositores funcionales o infiltrados, que son mecanismos de penetración sustentados, sostenidos y solventados por las propias dictaduras para dividir estos procesos de unidad. Sigamos observando lo que pasa en la región y esperemos que el proceso de unidad
como concepto esencial para la recuperación de la democracia, más allá de ideologías, de programas e incluso de posiciones personales y legítimas aspiraciones, se postergue hasta que la democracia se recupere, porque si eso no sucede, en vez de ser una ayuda, eso es una dificultad para la recuperación de la democracia. Dicho esto, vamos a ir con el avance de nuestro programa y vamos a tratar el tema de la presentación del libro de la semana. Un libro escrito por Guillermo Lustó, el profesor académico, director del Inter-American Institute for Democracy, argentino-americano, que ha escrito el libro El devenir de la democracia, donde hace importantes reflexiones sobre lo que nos señala precisamente el título, El devenir de la democracia, de Guillermo Lustó. Guillermo lo va a desarrollar mucho más. Guillermo empieza acercándose al problema de definir la democracia. Esto para algunos parece que es algo innecesario. Decir democracia supuestamente es hablar de una etiqueta cuyo contenido no tiene discusión alguna, pero deberíamos recordar que uno de los grandes problemas de la democracia es la definición de democracia. Y en ese sentido hemos vivido dictaduras comunistas en el este de Europa que se definían como democracias y además como democracias populares. Por supuesto, hay dictaduras en estos momentos en Hispanoamérica que insisten en que tienen un carácter muchísimo más democrático que los regímenes democráticos, e incluso la dictadura de Franco se definía como democracia orgánica, que era algo que nadie terminaba de saber por dónde iba, porque, en fin, intentar explicar lo que era una democracia orgánica no era tan fácil, pero en cualquier caso la palabra era una palabra comodín, una palabra fetiche que se utilizaba en ese sentido. El primer aspecto que queda muy claro en este trabajo es precisamente cómo definimos la democracia, qué significa la democracia y a partir de lo que podemos hablar de la evolución de la democracia y el punto de origen que traza Guillermo, no solo en autores previos a la Revolución Americana, sino después lo que queda reflejado tras la Revolución de los Estados Unidos, a mí me parece impecable. Como me parece impecable la manera en que él resume la recepción de ese régimen democrático en lo que ahora llamaríamos convencionalmente el espacio territorial situado al sur del Río Grande, que efectivamente a partir de la recepción, a partir de la emancipación de España, empezando además por Argentina, intenta en muchos casos reproducir el modelo del norte, pero no cabe la menor duda de que el modelo del norte no se puede decir que lo hayan reproducido en cuanto a éxito, duración y estabilidad, como ha sucedido en el caso de los Estados Unidos. Y posiblemente esa es una de las cuestiones sobre las que se puede reflexionar más y algunas de las páginas, a mi juicio, más interesantes de este trabajo, el intentar ver por qué a partir de un río hacia arriba ese modelo democrático ha funcionado y ha funcionado con todos los matices que se quiera poner de manera muy impecable, mientras que al sur realmente ese funcionamiento no ha sido por regla general tan óptimo. Analiza también, y a mí esto me parece enormemente interesante, en este trabajo de Guillermo, una serie de cuestiones que son de enorme actualidad. Por ejemplo, hay todo un apartado sobre el denominado socialismo del siglo XXI, que suele ser la manera en que muchas personas definen a esos regímenes de Venezuela, del Ecuador, de Bolivia, de Nicaragua, mientras que otros pues prefieren hablar de populismos latinoamericanos, o hay quien dice que simplemente son dictaduras y no se complica la vida con la definición del socialismo del siglo XXI. Entre otras cosas, porque hay visiones más democráticas que dirían que son el socialismo del siglo XXI. Bueno, es nuestro director César Vidal comentando el libro de Guillermo Lustó. En materia de democracia, lo que hay que decir es que, de acuerdo a sus conveniencias, a veces regímenes o pensadores al servicio de regímenes no precisamente democráticos tratan de tergiversar el concepto de democracia. Y en eso Guillermo Lustó, en su libro El devenir de la democracia, hace un gran aporte, tanto en lo académico, en lo filosófico, como en lo práctico, porque en las Américas no tenemos esa dificultad. Después de que el 11 de septiembre del año 2001 se aprueba la Carta Democrática Interamericana y la firman todos los países de América, tenemos no una definición de democracia, sino los elementos esenciales de la democracia que describen la democracia, que los vamos a recordar diciendo que son el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, la vigencia del Estado de Derecho,
la división e independencia de los poderes públicos, la celebración de elecciones periódicas, libres y limpias, justas como expresión de la soberanía del pueblo a través del voto universal y secreto, y la libre organización política. En este sentido, sabiendo lo que es la democracia, hay que trabajar para difundirla, para evitar falsificaciones que pretenden vestir de democracia regímenes que son más bien enemigos de la democracia. Y en este sentido, nuestro director César Vidal continúa con los comentarios sobre el libro de Guillermo Lustó del devenir de la democracia, hablando sobre la necesidad de nuevos pensadores respecto a la democracia. Pensar que este libro se puede releer y remasticar y remeditar una y otra vez. Pero también aborda otro tema que yo creo que es un tema indiscutible desde finales del siglo XVIII, y es el del papel de los intelectuales precisamente en el relato y en el discurso democrático. ¿Qué papel finalmente van a tener a estos inicios del siglo XXI, en el futuro hispanoamericano, los intelectuales? ¿Cómo van a actuar? ¿Cómo van a poder servir para el bien común, o por el contrario, cómo se pueden llegar a perder en otro tipo de cuestiones? Y en ese sentido es enormemente interesante cómo Guillermo consigue conjugar lo que es un análisis, a mi juicio, muy bien sopesado, muy bien documentado y muy sólido del pasado, con el hecho de un enorme realismo en el análisis presente y en la proyección de futuro. La idea de que no necesariamente estamos determinados por aquello que hicieron nuestros antepasados. Decía Lincoln que lo único que no podemos hacer con la historia es escaparnos de ella. Ya lo creo que se pueden hacer muchas más cosas. Y es enormemente interesante cómo la conclusión de este trabajo de Guillermo Lustó apunta a que quizá la solución no sea estar repensando a la luz de gente como Jefferson o como Washington cómo tiene que ser la evolución de la democracia en el futuro, sino cómo quizá la salida sería no transitar de nuevo caminos trillados, sino encontrar a los Jefferson y a los Washington de hoy en día que supieran analizar correctamente. Después de estas reflexiones académicas tan importantes, ahora nos vamos al tema de la semana, y el tema de la semana tiene que ver con el Papa y la crisis de Venezuela. Tampoco entiendo el silencio del Papa. Hablo del Papa Francisco, que frente a esta tragedia de tamaña magnitud no dice una sola palabra de reproche. Los que me escuchan quizá van a tomar lo que voy a decir como una irreverencia, pero a lo largo de mi vida pública siempre he dicho lo que pienso. Y no puedo hacer una excepción por el hecho de que por medio esté el jefe de Estado del Vaticano y el jefe de la Iglesia Católica. El Papa no condena lo que ocurre en ese país. No condena los atentados gravísimos contra los derechos humanos, tan importantes para el cristianismo. No condena la corrupción, no condena la dictadura, no condena los asesinatos, no condena la hambruna, no condena nada de lo que ocurre en Venezuela. Pienso que con el Papa sucede lo mismo que con estos dirigentes de la vieja izquierda latinoamericana. Como en Venezuela gobierna el socialismo, y el socialismo tiene como fin eliminar la pobreza, consagrar la justicia social, poner fin a las desigualdades, ese régimen es bueno. Y todo lo que haga con ese propósito es santo, digno de encomio. Es así como piensa la izquierda, y pienso que es así como piensa, desafortunadamente, el Papa Francisco. ¿Qué diferencia entre lo que dice el Papa y lo que dice la Iglesia Católica de Venezuela? Ella sí, defendiendo los valores cristianos, el respeto a la persona humana, de la dignidad del ser humano, del derecho a vivir, a curar sus enfermedades, a expresar sus ideas. Bueno, lea todas las manifestaciones de la Iglesia Católica venezolana expresada a través de la Conferencia Episcopal de ese país, y va a encontrar allí sí una reflexión cristiana sobre la tragedia que ocurre en Venezuela. Son las reflexiones tan importantes del doctor Osvaldo Hurtado, expresidente del Ecuador.
que desde su punto de liderazgo académico y político, porque el doctor Hurtado es un sociólogo de nota que ha escrito importantísimos libros de expansión latinoamericana, es un sociólogo reconocido desde hace décadas en el hemisferio, reflexiona la posición tan criticada en estos días del Papa Francisco respecto a la situación de Venezuela. Muchas voces se han levantado en el mundo para preguntarle al Papa Francisco por qué no habla sobre Venezuela, por qué no habla de los presos políticos, de las torturas, de las masacres, por qué en el mismo camino no habla de lo que está pasando en Nicaragua después de casi 500 muertos, miles de detenidos, torturados, un creciente exilio. ¿Por qué esa tolerancia del Papa con el régimen castrista y esa amistad con el dictador boliviano Evo Morales, que cuando el Papa lo visitó le entregó un Cristo crucificado sobre una hoz y un martillo? Parece que se trata de un Papa comprometido ideológicamente, o se trata de una posición de la jefatura de la Iglesia Católica respecto a estos regímenes que se autodenominan del socialismo del siglo XXI y que en verdad han demostrado ser regímenes totalitarios, dictatoriales, violadores de los derechos humanos. Esta crítica que hace tan profundamente y tan sentidamente un católico como es Osvaldo Hurtado, ha venido siendo repetida por otros autores, por otros pensadores, y está en las columnas de todos los diarios y en los comentarios de todos los programas de radio y televisión de las Américas. Pero hay más. Vamos a escuchar a continuación al embajador Armando Valladares, gran luchador por los derechos humanos, refiriéndose precisamente a las diferencias que hay entre la posición del Papa y la de la Iglesia Católica venezolana, que sí defiende a la libertad y la democracia y los derechos humanos en su país. Escuchemos al embajador Valladares. La Iglesia Católica venezolana criticó desde el principio la imposición del socialismo del siglo XXI, primero con Chávez y después con Nicolás Maduro. Y esta imposición que tenía y tiene el objetivo de eliminar cualquier tipo de discrepancia con la dictadura, la llamaron los comunistas el Plan Patria, que buscaba la construcción y la consolidación del Estado socialista, donde se eliminaría todo tipo de discrepancias, críticas o falta de apoyo a la revolución. En mi país, Cuba, al principio de la revolución comunista de 1959, la Iglesia Católica también tuvo una actitud contestataria y desde el púlpito los valientes sacerdotes cubanos alertaron a la población del peligro que representaba el comunismo. Hasta que el 17 de septiembre de 1961 el dictador Fidel Castro expulsó del país a 136 sacerdotes, religiosas y religiosos. Salieron rumbo a España en el vapor Covadonga. Entre ellos iba un sacerdote venezolano y el obispo auxiliar de La Habana, Eduardo Bosa Masvidal, que después fuera nombrado vicario general de Los Teques en Venezuela, donde sirvió por más de 40 años hasta que falleció el 8 de marzo del 2003. Con la expulsión de aquellos sacerdotes y la llegada a Cuba del nuevo nuncio del Vaticano, Monseñor César Sachi, a quien llamaban el obispo rojo, la entonces iglesia contestataria de Cuba se convirtió en la iglesia del silencio. La colaboración con los comunistas y, como bien dijera Monseñor Petit, en la iglesia de la cobardía. ¿Qué diferencia con la actuación de la iglesia en Venezuela? Recuerdo con profunda admiración las palabras del valiente Monseñor Ovillo Pérez cuando dijo: la iglesia no puede quedar callada ante lo que juzga es una violación de los derechos humanos, que es la opresión contra el pueblo, la corrupción desatada o la delincuencia sin freno. Qué orgullosos tienen que estar los católicos venezolanos de sus pastores. Qué avergonzados estamos los cubanos católicos de una jerarquía que oculta a sus mártires, que negó a la Comisión de Naciones Unidas que fue a Cuba a investigar la situación de los derechos humanos cuando dijeron que allí no se violaban estos derechos. Qué vergüenza por una iglesia que fue insensible y lo sigue siendo frente a las torturas,
y a la falta de todas las libertades y los asesinatos del régimen. Mientras los jóvenes católicos morían frente al paredón de fusilamiento gritando «Viva Cristo Rey», Monseñor Sacchi, el nuncio apostólico, levantaba su copa brindando con Fidel Castro y declaraba que el dictador era un hombre de valores profundamente cristianos. Recientemente la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba envió un mensaje de solidaridad a los obispos de Venezuela, asegurando que no estamos al margen del sufrimiento e incertidumbre que viven los venezolanos. Hipócritas, sepulcros blanqueados. Esa declaración cínica de una iglesia que ha estado al margen y de espaldas al sufrimiento de los católicos cubanos, que jamás levantó la voz para denunciar los campos de concentración y los trabajos forzados en la isla de Pinos, donde muchos católicos fueron asesinados, donde el padre Miguel Ángel Loredo recibió la golpiza más brutal que se le ha dado nunca a un preso político sin respetar su condición de sacerdote. Y cuando lo denunciamos y todavía estaba echando sangre por todos los orificios de su cuerpo y sin poder levantarse de su camastro, allá en una celda en Isla de Pinos, el nuncio en Cuba, Monseñor César Sacchi, conociendo lo sucedido, se presentó a la televisión cubana para decir que el padre Miguel Ángel Loredo, a pesar de sus delitos contrarrevolucionarios, la revolución había sido muy generosa con él y lo tenían en una granja sembrando rabanitos y lechugas. Ahora, esa iglesia de la colaboración que sabe el papel que Cuba juega en la situación actual de Venezuela. Ahora vamos a trabajar el tema de hechos de dictadura y para eso nos acompaña la periodista ecuatoriana y directora del Inter-American Institute for Democracy, María Fernanda Egas. Bienvenida, María Fernanda. ¿Cómo está, Carlos? ¿Qué tema nos traes esta semana? Bueno, esta semana es una noticia que dio la vuelta al mundo, salió en los principales diarios de todo el mundo, que fue el bloqueo al puente internacional Las Tienditas, realizado por Maduro, con 2 contenedores y un tráiler, para impedir el ingreso de la ayuda humanitaria hacia Venezuela, desde el punto de acopio en Cúcuta, Colombia, donde Estados Unidos ya ha enviado la ayuda humanitaria consistente en alimentos y medicinas. Bueno, es un tema de mucha sensibilidad que, como presenta, se ha dado la vuelta al mundo, porque Venezuela vive una crisis humanitaria. Hay gente que está muriendo de hambre, hay imágenes donde la gente busca alimento en la basura, los enfermos están muriendo por falta de medicinas y la ayuda humanitaria está en la frontera entre Venezuela y Colombia y la dictadura impide que esa ayuda entre. La pregunta es ¿por qué impide? Claro, porque la miseria es el negocio del comunismo, del socialismo y de las dictaduras, porque cuanto más necesidad haya, más posibilidad tienen de oprimir a la gente. ¿Cómo describirías esto? ¿Qué comentarios nos traes? El tema es realmente importante, hay que ponerlo en contexto y hay que demostrar que un hecho cruel de la dictadura, como todos los hechos de dictadura crueles y criminales, que van desde las detenciones indebidas, el oprobio, las torturas, las violaciones de derechos humanos, un hecho cruel de dictadura es impedir la ayuda humanitaria a un pueblo que necesita medicina y necesita alimento. No solamente impedir la ayuda humanitaria, sino también es impedir el desarrollo de la gente en un estado de salud, porque también la ayuda también viene con medicinas, ¿ya? Y esta ha sido declarada por el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, como una ayuda legítima y urgente. Él mismo también aprovechó para hacer un llamado a las Fuerzas Armadas de Venezuela para que tenga una gran oportunidad de dejar pasar y salvar a muchísima población. Hay medicinas para mujeres embarazadas, para niños que están desnutridos. Entonces es una ayuda urgente. El mundo está consciente de que en Venezuela hay una crisis humanitaria que le quiere ser negada por Nicolás Maduro y que recién ellos están diciendo que están articulando las vías para fomentar una mejor alimentación en Venezuela. También durante la marcha por el Día de la Juventud que convocó el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó,
Este anunció que la ayuda humanitaria va a ingresar al país el día 23 de febrero. Para ello también ha dicho que han hecho una lista de voluntarios online en la cual ya se han inscrito más de 250.000 personas. Y también dijo en esta concentración entre miles y miles de jóvenes que los que apostaron a que se iban a cansar perdieron definitivamente la apuesta. Sobre este tema de la ayuda humanitaria, que es una exigencia de muchísimos países que están apoyando la transición en Venezuela, el senador estadounidense Marco Rubio remarcó en una conferencia en la Heritage Foundation que la ventana para una salida negociada se cierra rápidamente, a pesar de que las terribles cosas que algunos líderes militares de Venezuela han hecho. He aconsejado durante mucho tiempo que Estados Unidos debería honrar la amnistía que la Asamblea Nacional ofreció a los que cortaron lazos con Nicolás Maduro. También ha dicho que para Maduro no hay plan B. Asimismo, en un tuit reciente, el senador Marco Rubio ha condenado la actitud de las Naciones Unidas y ha dicho que las falsas negociaciones de las Naciones Unidas para dividir a la oposición y comprar tiempo para que se diluyan en protestas es totalmente condenable. Estamos viendo en este momento unas imágenes en las que a Nicolás Maduro se le apagan las luces durante una conferencia. Sobre esto también el embajador John Bolton dijo a Nicolás Maduro se le están apagando las luces. Bueno, no hay duda del compromiso de Estados Unidos para la recuperación de la libertad y la democracia en Venezuela. El tema es que conforme los días pasan, la dictadura muestra más rasgos de inhumanidad y de crueldad. Esos son los hechos de dictadura, porque hay un dato que hay que agregar a esto. Mientras Venezuela sufre todas estas carestías y necesidades, el dictador Maduro hace gala de mandar 100 toneladas de ayuda humanitaria, entre comillas, al régimen cubano, por las tormentas que han tenido allá. Nadie se opone a eso, pero lo curioso es que el régimen cubano ha llevado adelante acciones incluso de fuerza para impedir que los barrios afectados por los tornados reciban ayuda de los propios cubanos. O sea, yo no sé si en verdad Maduro ha mandado ayuda humanitaria a Cuba o ha aprovechado para despachar bienes, valores, oro, sabe Dios qué cosa, sacando del territorio venezolano. Pero estas son las dualidades y es muy bueno señalar como un hecho de dictadura el hecho criminal, es delictivo, de impedir que entre ayuda humanitaria al pueblo venezolano. Y con esto la dictadura de Maduro ha quedado expuesta como un régimen inhumano. Bueno, pero hace rato esto es una señal más muy importante, porque de cuestiones de inhumanidad, toda la represión de los últimos años, los presos políticos, los asesinatos, lanzando a aquel joven por la ventana de su servicio de inteligencia y matándolo, pero esto afecta a una masa muy grande y esperemos que en estas horas esté sucediendo el ingreso de esa ayuda humanitaria y que finalmente el retiro del dictador Maduro sea una realidad. Ojalá que así sea, Carlos. Yo creo que para los que aún continuaban, los miembros de las Naciones Unidas que todavía estaban defendiendo que Maduro permanezca en el poder y llame a elecciones, esta muestra contundente de su inhumanidad, yo creo que ayudó a que pasen a tener una mayor conciencia de que el presidente encargado es Juan Guaidó. Bueno, solo hay un presidente en Venezuela y es Juan Guaidó. Hay la dualidad de que existe un dictador que no se quiere ir. El poder del dictador Maduro radica en el uso de la fuerza, una fuerza absolutamente ilegítima y criminal. Y el poder del presidente de Venezuela, Juan Guaidó, radica en su legalidad, su legitimidad reconocida por casi 50 países en el mundo. En cambio, la dictadura de Maduro, de facto, absolutamente de hecho, solo es sostenida por el grupo radical dictatorial, el dueño del proyecto Cuba, la dictadura de Nicaragua, la dictadura de Bolivia, y la complicidad, que hay que decirlo y repetirlo, de los gobiernos de México y del Uruguay, que amparados en pretextos, el pretexto de la superada y obsoleta doctrina Estrada en el caso de México, y el pretexto de que el gobierno del Uruguay está solidario
con el régimen de Venezuela por razones ideológicas que vienen desde los Tupamarus, que una vez que se incorporaron a la democracia formaron el Frente Amplio, que ahora gobierna el Uruguay, explica esta situación. Bueno, yo creo que con eso tenemos hechos de dictadura que violan la ayuda humanitaria en Venezuela. En la columna de la semana queremos hablar de nuevo sobre este tema de las constituciones de las dictaduras. Ya hemos tratado el tema, lo hemos tratado hace poco, mostrando cómo el régimen dictatorial de Cuba está llevando adelante un referéndum para montar una puesta en escena, una falsificación, un fraude de imagen y hacerle creer al mundo que los cubanos pueden ir a votar y pueden cambiar la Constitución, cuando sabemos que no hay libertad, no hay posibilidad de decidir y no hay posibilidad de ganarle a la dictadura que tiene todo preparado para que un texto que ha sido ajustado para que la dictadura castrista dure más, para que se sostenga en el poder después de la muerte de Fidel Castro y después del retiro ya casi forzado del dictador Raúl Castro, pueda ir más adelante. En esta dinámica, hoy día, y con ese precedente de lo que es la manipulación del concepto de constitución que estamos viviendo en Cuba, vamos a hablar de la columna de la semana sobre constituciones en el caso boliviano. El 7 de febrero pasado, hace unos días, se ha celebrado, entre comillas, por la dictadura de Bolivia, por Evo Morales y su régimen, el 10º aniversario de lo que llaman su Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Y esto tiene una triste historia, y es la triste historia de que para aprobar lo que se llama la Constitución del Estado Plurinacional en Bolivia, han liquidado la República de Bolivia, han cometido una cantidad de masacres, han producido presos, muertos, asesinatos, exilio político, han hecho una cadena de falsificaciones, por lo que la columna de la semana se titula La República de Bolivia y los crímenes que la dictadura llama Constitución. El 7 de febrero se promulgó la denominada Constitución del Estado Plurinacional en Bolivia, liquidando la República de Bolivia. Para llegar a esto, la intervención cubano-venezolana en Bolivia, con Evo Morales como operador principal, perpetró una cadena delictiva extensa con golpes de Estado, falsificaciones, suplantaciones, asesinatos, masacres sangrientas, persecuciones, corrupción y fraude. Lo que la dictadura de Evo Morales llama Constitución es el resultado absolutamente nulo de una cadena de crímenes hasta ahora impunes por el poder que los autores todavía detentan. A continuación, vamos a enumerar un apretado resumen de los delitos que Evo Morales y su régimen han cometido para llegar a promulgar la Constitución del Estado Plurinacional que tiene temporalmente cautiva a la República, a la patria y al pueblo de Bolivia. Primero, en la denominada Agenda de Octubre de Evo Morales, Carlos Mesa y otros establecieron como uno de los objetivos la convocatoria a una asamblea constituyente, figura de asamblea constituyente expresamente prohibida por la Constitución Política del Estado de la República de Bolivia, que solo permite la reforma parcial de la Constitución. Esta agenda fue pactada públicamente a pocas horas del derrocamiento del presidente constitucional en octubre del 2003 y es prueba plena de los delitos de conspiración y sedición. Segundo, ejecutando esa agenda de octubre, que es un acta delictiva, Carlos Mesa y Evo Morales aprobaron la ley 2631 que Carlos Mesa promulgó el 20 de febrero de 2004. Esta ley se llama de reforma de la Constitución, pero comete los delitos de falsedad material y falsedad ideológica, suplantación y violación de la Constitución, pues alteran criminalmente el contenido de la Ley de Necesidad de la Reforma de 8 de agosto del año 2002. En Bolivia, para hacer una reforma constitucional se necesita una ley de la necesidad de la reforma
y la ley de reforma solo puede referirse al texto de la ley de necesidad. Y lo que hacen Mesa y Morales es alterar totalmente el contenido de la ley de la necesidad de la reforma e introducir el término de asamblea constituyente, absolutamente prohibido por la Constitución. Tercero, la ley 2631, esa ley falsificada de reforma constitucional del año 2004, es nula de pleno derecho porque el artículo 31 de la Constitución Política señala: son nulos los actos de quienes usurpen funciones que no les competen, así como los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley, como hicieron al introducir falsificadamente el término asamblea constituyente en vez de reforma parcial de la Constitución. 4. La ley 3460 de convocatoria a la asamblea constituyente estableció los mecanismos de organización y funcionamiento de esa asamblea constituyente, lo que equivalió a reglamentar la comisión de más delitos como los de atribuirse los derechos del pueblo, omisión de deberes y más falsedades. Pero esa asamblea, que debía producir un nuevo texto constitucional en el plazo de un año, no lo hizo. Sufrió el repudio popular. Entonces se perpetró en Sucre, en la capital de la República de Bolivia, la masacre denominada de la Calancha, por la cual los constituyentes tuvieron que trasladar su sede a la ciudad de Oruro, cosa que el texto tampoco permitía. 5. Hacen la ley 3941 promulgada por Evo Morales el 21 de octubre del 2008, interpretando el artículo 232 ya suplantado de la Constitución Política del Estado. Y ese texto dice: concluido el proceso constituyente y recibida la propuesta constitucional para ser sometida a consideración del pueblo soberano, el Congreso Nacional, escúchese bien, podrá realizar los ajustes necesarios sobre la base de la voluntad popular y del interés nacional por ley especial del Congreso aprobada por 2/3. En base a ese atribuirse los derechos del pueblo, lo que hacen es que cuando la Asamblea Constituyente manda una propuesta de texto constitucional desde Oruro, ese texto no es aceptado. Lo que sucede es que una comisión especial con abogados españoles pagados por Chávez redacta el texto constitucional castrochavista que quería Evo Morales, donde está la reelección inmediata, y ese texto es aprobado por ese Congreso que usurpa funciones no solamente del pueblo, sino de la Constitución, y llevado a un referéndum popular. En medio de todo esto se producen las masacres, hechos delictivos de el Hotel Las Américas en Santa Cruz, la masacre de Cochabamba, la masacre de la Calancha en Sucre, la masacre del Porvenir en Pando, con decenas de presos políticos que siguen presos hasta hoy día, con decenas de muertos y miles de exiliados. Es así como se hace la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, que está vigente para sostener a la dictadura, pero que es un instrumento criminal en sí mismo, con el cual hoy se oprime al pueblo boliviano. En ese marco no hay duda de lo que ha pasado en Venezuela, de lo que ha pasado en Nicaragua y del show que en estos días nos están montando en Cuba para decir que reforman la Constitución dictatorial. En Bolivia, masacres, muertos, exiliados y un instrumento para imponer la voluntad de la dictadura. El evento de la semana es el homenaje a Carlos Alberto Montaner en el acto en el cual se le presentó la condecoración El Caballero de la República. Vamos a pasar fracciones del evento donde diferentes directores y al final la hija de Carlos Alberto Montaner, la periodista y también consagrada escritora Gina Montaner, hablan de este hombre excepcional, de este cubano universal, escritor, periodista, defensor de la libertad, de la democracia, pero sobre todo humanista. Carlos Alberto Montaner, de quien orgullosamente hemos tenido la presidencia en el Inter-American Institute for Democracy por más de 3 años y ahora es el presidente del fondo editorial del Inter-American Institute for Democracy. Así es como empezaba el acto de homenaje y presentación de la Orden Caballero de la República al verdadero caballero, el señor periodista y doctor Carlos Alberto Montaner.
Yo quiero hacer una breve recopilación del aporte de Carlos Alberto Montaner al Inter-American Institute for Democracy y, por su intermedio, a la lucha por la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Carlos Alberto ha sido nuestro presidente por casi 4 años y ha dejado de ser presidente porque estaba desesperado de serlo, porque lo hemos ocupado tanto, porque hemos aprovechado tanto de su tiempo, de su bondad, de su generosidad, que ha dejado, como ustedes habrán notado en los últimos años, de producir la cantidad de libros que habitualmente producía. Somos culpables en el Instituto del rezago que el mundo en general ha sufrido de los libros de historia, las novelas, de los análisis y de los tratados que el escritor Carlos Alberto Montaner habitualmente nos ha ofrecido. En el trabajo dentro del Inter-American Institute for Democracy, y tengo conmigo la memoria anual del 2017, la del 2018 está en producción, se han editado en nuestro fondo editorial, bajo la dirección de Carlos Alberto, cerca de 20 libros en inglés y en español, que han sido distribuidos a todos los centros de estudios latinoamericanos en los Estados Unidos, a las bibliotecas y a los centros de prensa en los respectivos idiomas. No es una casualidad que, dejando la presidencia y manteniéndose como consejero y director, Carlos Alberto haya pasado ahora a ocupar el cargo de presidente del Consejo Editorial del Fondo. Y en el mismo acto, nuestro actual presidente, Maurice Ferré, se refería a las cualidades que adornan a Carlos Alberto Montaner, haciéndole el siguiente reconocimiento. Su gran obra en este sentido, y especialmente a Carlos Sánchez Berzaín, y a todos ustedes que están luchando con esta gran institución que para mí promete tanto y que tiene un futuro tan extraordinario, porque precisamente está cumpliendo con ese requisito que dijo el rey de España, de que era Miami el centro virtual de las Américas, sin sus instituciones. Por aquí hay una institución que está cubriendo eso. Carlos Alberto, si te unes a mí, y le pido a los directores, Carlos, embajador, Tomás, Gina, César, por favor, únanse a mí. En este momento, con gran orgullo, le entrego al Inter-American Institute for Democracy, que le otorga al señor Carlos Alberto Montaner, insigne patriota y pensador latinoamericano, la Orden Caballero de la República, por su inmenso aporte al IID y su trabajo ejemplar a favor de la libertad, la democracia y los derechos humanos en las Américas y el mundo. Hoy, 23 de enero, en Miami. Muchas gracias, Carlos, por tu servicio, y te traigo esta noche otro regalo. Decir que esta entrega del homenaje del galardón a Carlos Alberto Montaner forma parte de los reconocimientos extraordinarios que hace el Inter-American Institute for Democracy a personalidades realmente destacadas. La Orden Caballero de la República es un reconocimiento que tiene que ver con la conducta de mujeres y hombres de la sociedad en general, que a través de sacrificios que van más allá del cumplimiento de sus propias obligaciones, sacrificios extraordinarios, ayudan a la defensa y promoción de la libertad, la democracia y los derechos humanos en las Américas. Y Carlos Alberto Montaner lo ha hecho a lo largo de toda su vida, pero sobre todo en los últimos 4 años, donde presidiendo el Inter-American Institute for Democracy, ha llevado adelante la expansión de estos principios y valores en todo el hemisferio y en gran parte de Europa. Ahora veremos al propio Carlos Alberto Montaner hablando en el evento y dando una nueva señal de esa gran humildad y sencillez que lo caracteriza. Parte de la función de esa orden del mérito es eliminar a las personas que entren en conflicto con la ley. Eso me parece importante. Cuando se me ocurrió crear algo que fuera una orden meritoria que tuviera que ver con la conducta personal, pensé
en la República por una frase que le había leído hace muchos años a un pensador, hay pensadores cubanos, un pensador cubano que decía que el problema de la República de Cuba era que no había republicanos, que no había personas que entendieran lo que era la República. Entonces, como la idea es premiar precisamente a quienes respaldan la República, pues creé esta orden de Caballero de la República sin pensar que algún día me la podían infligir a mí, pero lo ha hecho con mucha gracia y con mucho talento Maurice Ferré, a quien le agradezco que su primer acto como presidente del Inter-American Institute for Democracy haya sido ese. Así que muchísimas gracias a todos y buenas noches. Bueno, pero además de estas características extraordinarias como caballero de la República, como escritor, como profesor, como periodista, como escritor, la larga lista resumida del currículum extraordinario de Carlos Alberto Montaner, que ahora tiene tiempo y está escribiendo sus memorias, hay una cualidad que se pone de relieve y que es un gran padre de familia. Y es un padre de familia que, pese a su condición de exiliado, de perseguido político, que fue detenido en los primeros momentos del castrismo y que pudo salir, residenciarse después en Europa y expandir a partir de allá la calidad de su pluma como periodista y como escritor, como exiliado para orgullo de todos los cubanos y latinoamericanos, tiene esa condición de padre, que es una condición humana muy particular, que le es reconocida en este acto por su hija Gina Montaner, que es también una famosa periodista y escritora. Pienso siempre que la idea, cuando se piensa en él, un liberal, bueno, yo puedo decir que en nuestra casa y en nuestro hogar nos educaron y nos formaron para que fuéramos verdaderos liberales, en el sentido de que nos educaron para vivir en libertad. Y vivir en libertad significa probar, errar, administrar la libertad. Y yo creo que eso ha sido fundamental. Yo creo que la experiencia política, el trauma político de Cuba, de alguna manera marcó mucho a mis padres para entender, para valorar, para transmitirle a sus hijos que vivir en libertad, que elegir, que ser tolerante con los demás, no es una cosa teórica, sino es una cosa que se vive día a día. Y yo les agradezco a ellos profundamente que no solamente, muchas veces yo lo hablamos, no solamente ha sido o es un liberal de manual, sino un verdadero liberal en el sentido de educarnos, sobre todo yo como mujer, por ejemplo, de haberme educado en total libertad. Y así fue. Y yo eso se lo agradezco enormemente, a él y a ella, a los dos. Mi padre siempre ha sido, yo creo, un hombre muy generoso, muy divertido en la casa, muchas conversaciones, todo tipo de conversaciones. No recuerdo nunca en nuestra casa nada que no pudiéramos hablar, nada que no pudiéramos discutir, nada en lo que no pudiéramos incluso no estar de acuerdo, porque es una casa en la que hay muchas discusiones y discutimos a veces acaloradamente. Además, él está rodeado de mujeres, o sea, es de mi madre, yo, mis dos hijas, mi hermano y él son minoría, y bueno, pues yo creo que él también ha sabido ser tolerante siempre con personas en la casa, nosotras, que muchas veces le discutimos incluso sus propias posturas en muchas cosas. Y eso yo se lo agradezco enormemente. Vivir con mi padre ha sido una aventura desde el principio, porque ha sido un hombre, como bien sabéis, de una vida intensa desde el punto de vista de periodista, del activismo,
por el tema de la libertad de Cuba y de la libertad de otros países, como puede ser Venezuela ahora. Y en ese sentido, siempre cuando veo ahora, por ejemplo, veo a Armando Valladares aquí, pues yo recuerdo crecer en una casa donde la gente que iba saliendo de Cuba, los disidentes, Armando, Menoyo en su momento, María Elena Cruz Varela, pues iban pasando por nuestra casa. Fue parte de nuestra vida esa lucha de mi padre y de mi madre, y recuerdo perfectamente cuando sale Armando de la cárcel y pasa por Madrid, y esas son las cosas que yo creo que me han marcado tanto, ¿no? Tener esta vida tan interesante, siempre de una casa donde he visto pasar a tanta gente del exilio, gente que ha marcado nuestras vidas de muchas maneras, y eso se lo debo a mis padres. Mi padre ahora está escribiendo sus memorias, y por eso cuando Carlos decía que sí, que necesita tiempo, pues sí, necesita tiempo, pues porque tiene que escribir. Gran homenaje y merecido homenaje a Carlos Alberto Montaner, con un agregado de dato histórico muy interesante. Poca gente sabe que la dictadura castrista tomó presos el mismo día y recluyó en la misma celda a Carlos Alberto Montaner y Armando Valladares. Por estas cosas que tiene la historia, Carlos Alberto Montaner pudo escapar a los pocos días y Armando Valladares fue injustamente juzgado y sentenciado en el régimen de oprobio e infame de la dictadura castrista, y pasó aproximadamente 23 años en la cárcel hasta que fue liberado por intermediación del presidente de Francia, para después convertirse Armando Valladares en embajador de los Estados Unidos. Grandes luchadores por la libertad y la democracia contra el centro del oprobio y la dictadura en las Américas, que es Cuba. Y hablando de Cuba y dejando de lado el homenaje personal, es momento de hablar sobre una nueva prueba de la dictadura castrista y de la simulación que ellos hacen y la manipulación que cometen. En los últimos días, en las últimas horas, se ha producido el allanamiento violento por las fuerzas dictatoriales en Cuba de las sedes de UNPACO y de Cuba Decide, que son dos centros de resistencia, de disidencia a la dictadura cubana, que han sido simplemente allanados, violentados, en la demostración primero de que Cuba es una dictadura, de que con un partido único como es el Partido Comunista Cubano no hay probabilidad de decidir ni de ejercer ninguna situación de libertad, de que el referéndum que están montando y que han montado para la supuesta reforma constitucional es una farsa, que la reforma constitucional que pretende el régimen cubano que sea reconocida como una expresión del pueblo, de la voluntad del pueblo cubano, es otra farsa, es una gran mentira, que la constitución, la existencia de constitución en Cuba es un fraude, porque no hay constitución donde no hay libertad. Vuelvo al concepto de la frase inicial de la Constitución norteamericana: nosotros el pueblo, son los pueblos los que se dan constitución, no las dictaduras ni los regímenes de oprobio que imponen estatutos o reglamentos diciendo que son normas constitucionales. Acabamos de tener en Cuba la prueba irrefutable de que eso es una dictadura que simula, que falsifica, que corrompe, que allana, que violenta, que tortura, que mata, y que tiene la cara dura de tratar de presentarse al mundo como una dictadura, como una no dictadura, como una democracia de partido único, falsificando los términos de lo que es democracia y manteniendo el oprobio sobre los pueblos. De eso se trata. Habrán visto ustedes a lo largo de este programa que todo gira en torno al más oprobioso de los regímenes que ha cumplido 60 años. Sin la dictadura castrista de Cuba no existiría hoy día dictadura en Venezuela.
No existiría dictadura en Nicaragua, ni existiría dictadura en Bolivia. No existiría necesidad de que el Papa sea señalado por esa dualidad y esa situación, por decirlo menos, de indefinición frente a las dictaduras castristas expandidas por las Américas. No habría en las Américas la amenaza de que estas dictaduras actúen criminalmente por medio de terrorismo, por medio de guerrilla, por medio de secuestros, por medio de extorsiones, protegiendo, como lo hacen hoy día mismo, a los dirigentes del ELN de Colombia, criminales perseguidos en ese país, y como lo han hecho tradicionalmente a lo largo del tiempo. El tema es Cuba, señores. El centro del oprobio, la violación de los derechos humanos y de las dictaduras es Cuba. Por eso yo quiero terminar esta reflexión y este programa con un concepto muy repetido en el último tiempo por analistas, por periodistas, por críticos, por académicos, por luchadores por la libertad y por la democracia. Mientras Cuba sea una dictadura, todas las Américas estarán amenazadas en su libertad, su democracia, su seguridad y sus derechos humanos. Muchas gracias. Y muchas gracias, María Fernanda, por traernos estos hechos de dictadura que son tu columna de la semana, tu aporte de la semana, y que muestran al desnudo lo que acabo de resumir. Por eso también es muy importante lo que está pasando en Venezuela, porque en el momento que Venezuela pase a ser una democracia, el siguiente paso debe ser ir por la democracia hacia Cuba. Entonces, en este momento, la OEA y su secretario Luis Almagro consideran que las dos dictaduras en el continente son Cuba y Venezuela. Asimismo, el gobierno de los Estados Unidos, con la administración presente, están conscientes de que Cuba es el origen de lo que está pasando en Venezuela y en otros países de la región como Nicaragua y Bolivia. Entonces, el proceso que estamos viendo en Venezuela merece toda nuestra atención y daría una luz de esperanza para un cambio en Cuba. Bueno, lo que yo creo es que se está librando la batalla de Venezuela, que es la última batalla que la Cuba castrista está librando fuera de su territorio. La próxima es en la misma Cuba por la libertad y la democracia.